Bueno, queda, por un lado, una utopía, queda sin duda un compromiso de seguir buscando que por lo que se luchó en esa época, que hubo logros importantes, pues se pueda recuperar ese camino. Me parece que esto es lo más importante. Se puede recuperar ese camino y creo que es necesario recuperar un camino muy distinto al que ha llevado el país en los últimos años. Pues primero caer en el neoliberalismo en estos últimos 30 y tantos años y luego haber, pues yo diría, combatido con mucho más firmeza la corrupción, las eventuales desviaciones desde mucho tiempo atrás. Así es la corrupción y asociada con la corrupción pues la inseguridad, la presencia de la delincuencia por todo el país, pero también el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad social, una economía que no crece con suficiencia, que crece pues muy lentamente y que no genera los recursos necesarios que se requiere para invertir en el desarrollo realmente del país. Bueno, esto es, yo diría, el mayor error, el mayor retroceso que se ha dado. Esto es el abrir el petróleo a intereses privados, y no solo porque sean intereses privados, sino porque no son los intereses que pueden servir más al país. Esto es, en este caso, cualquier inversionista privado, y muy válidamente, pues lo que va a buscar es el lucro, es la utilidad, las ganancias de su inversión, y la forma en que se ha modificado la ley en materia de petróleo, empezando por la Constitución, pues se deja abierto a que el dueño del petróleo, que puede ser en este caso un particular, pueda disponer de ese petróleo a su conveniencia. Y puede ser que su conveniencia no sea que ese petróleo sirva para para enfrentar las demandas del país. Por lo tanto, podríamos vernos en situaciones de agotamiento prematuro de nuestros yacimientos y de situaciones o épocas de desabasto, justamente porque el petróleo que hoy se extrae en México y que se utiliza para atender demandas internas, pudiera irse a otras finalidades. Así es, eso cuenta mucho cuando se hace la integración de los precios de muchos productos, empezando por la gasolina. No, es decir, nosotros cuando el Acuerdo de Libre Comercio estaba discutiéndose, la posición era que debía firmarse un acuerdo de desarrollo, entonces donde se tomaran en cuenta las diferencias entre los tres países signatarios, que se buscara efectivamente inversiones que pudieran equilibrar mejor, esto es poner en un piso más parejo a las tres economías, y a partir de ahí pues ya buscar la apertura de los intercambios, no una apertura indiscriminada como se dio a partir del 94 e incluso desde antes, y siempre quedando como el socio que estaba en las peores condiciones para competir, porque tampoco se aprovecharon los 3 o 4 años o 5 años de negociaciones para modernizar nuestra economía. Bueno, yo creo que conviene una revisión, pero conviene una revisión que ahora sí ponga por delante los intereses del país, de los productores mexicanos, de los consumidores mexicanos, de los exportadores mexicanos, de los importadores mexicanos, porque bueno, todo esto es lo que nos permitiría una relación mucho más equitativa, mucho menos inequitativa, principalmente con Estados Unidos, que es pues sin duda alguna el principal socio comercial de México y el país con el que tenemos los intercambios más importantes y variados. Mire, yo no creo que, no sé qué haga falta, pero yo lo que veo es la necesidad de que todos aquellos que pensamos, y lo digo en plural, en la necesidad de construir una fuerza que pueda cambiar el rumbo del país, realmente primero nos reunamos para discutir cuáles son nuestros principales problemas, por dónde vemos las principales soluciones, y bueno, y ahí en ese debate debieran caber todos. Esto es gente
sin partido, gente con partido, gente que se mueve en diferentes medios académicos, obreros, campesinos, en fin, yo diría profesionistas libres, pues todo mundo debe caber en este debate y finalmente en esta necesidad de construir una, pues yo diría una mayoría social. Si no se construye una mayoría social que dé respaldo a una propuesta, difícilmente se puede lograr un cambio. Teníamos una mejor distribución de la riqueza, teníamos más oportunidades para mucha más gente que ahora. Yo diría que ahora las oportunidades de progreso se concentran así como se ha concentrado la riqueza del país, en grupos de población cada vez menores, y por eso el crecimiento de la pobreza, y por eso el crecimiento de la desigualdad, y por eso el crecimiento del desempleo. ¿Y cuándo viene la restauración de la nación? Pues yo espero que sea pronto. No se ha ni defendido ni rescatado los espacios para ejercer la soberanía. Y por lo tanto, bueno, pues nuestras decisiones que debían ser en beneficio del país, de su desarrollo, del bienestar de la gente, de la elevación de los niveles de vida, pues se han estado tomando en función de intereses muy distintos a estos que serían los intereses que yo podría llamar de los mexicanos. Bueno, ese es de donde vienen las directrices principales que principalmente los gobiernos neoliberales han acatado sin chistar y aplicándolas con todo rigor, en detrimento de nuestras condiciones de desarrollo y de los niveles de vida de la población. Bueno, pues un tipo arbitrario, una persona soberbia, que pues en las circunstancias que conocemos llega a la presidencia de los Estados Unidos, que no sabemos hasta dónde quiera llegar en los agravios hacia México y hacia otros países, que además yo creo que la única forma de detenerlo es fortaleciéndonos internamente. Es cierto que hay que ver por los derechos de los mexicanos del exterior, sin duda es una obligación del gobierno y yo diría de todo mexicano, pero la forma de contrarrestar los embates que vienen y que seguramente seguirán viniendo del presidente de Estados Unidos es fortaleciendo nuestro país, y esto es cambiando el modelo de desarrollo, generando empleo formal, elevando el ingreso familiar, fortaleciendo los mercados internos, con ello dando oportunidades a que los productores nacionales también se fortalezcan, tanto los industriales como los del campo, esto es agrícolas, ganaderos, forestales, buscando integrar nuestras cadenas productivas, buscando dar valor agregado a los recursos naturales que en muchos casos se exportan como materias primas, pensemos en los minerales o en el propio petróleo. Aquí es donde debiera dársele valor agregado a través de ampliar la capacidad de refinación y de destinar pues todo lo que sea posible a la industria petroquímica instalada aquí en el país y por instalarse aquí en el país. Abriendo nuevos mercados, sin duda alguna, pero en la industria petroquímica la vemos hoy, es decir, los productos petroquímicos los vemos hoy por todos lados. En las cámaras, en la industria aeroespacial, en las alfombras, en las sillas, en muebles, en todos lados. Entonces, ahí es donde está el futuro del petróleo y el principal uso del petróleo, en darle valor agregado al recurso natural. De acuerdo con las posibilidades que se vayan teniendo, pero me parecería un absurdo y me parecería una irresponsabilidad pretender hoy hacerlo por vías violentas. Me parece que el camino está en hacerlo por vías pacíficas, porque los logros en ese caso se pueden consolidar. De otro modo no hay la seguridad de consolidar. Claro. Bueno, desde luego, ahí hay una necesidad de combatir primero la delincuencia. La delincuencia pues no puede tratársele sino con el rigor de la ley, y combatir la corrupción igualmente con el rigor de la ley. Y pensemos que en la corrupción, y este podría ser un caso evidente, de los niños afectados por el cáncer, pues siempre hay
un socio interno y un socio externo. Para que haya corrupción se requieren dos por lo menos, y uno está dentro y otro está fuera. Sí. Bueno, yo espero que este no sea un caso ya concluido, ¿no? Mire, yo no lo pondría en esos términos. Yo creo que es una herencia de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue solidaria con los movimientos emancipadores de América Latina en todo momento. Por aquí pasó Sandino, por aquí estuvo Martí, si nos vamos más atrás. También en ese momento, cuando se celebraba el primer 26 de julio ya con el movimiento revolucionario hecho gobierno. Bueno, pues yo creo que hay muchos momentos muy importantes en que cuando se ha tenido una posición firme se han podido vencer muchos obstáculos y frenar muchas embestidas del exterior, principalmente del norte en este caso, en muchos momentos de nuestra historia. Esto es las actitudes en los primeros años de la Revolución Mexicana, de los gobiernos de Francisco I. Madero, de Venustiano Carranza, cuando se discutían los impuestos del petróleo con las compañías, o la actitud del general Plutarco Elías Calles cuando se expide la primera ley reglamentaria del artículo 27, que desagrada a las compañías y que incluso se presenta un riesgo de invasión de México, en este caso con Lázaro Cárdenas como comandante militar en la Huasteca y con órdenes del presidente Calles de que si se producía la invasión pues se quemaran los pozos. Pues no, yo creo que hay muchos, hay muchos momentos en que la gente se ha puesto firme para defender sus derechos y afortunadamente lo sigue haciendo. Pues mi fuente principal eran los propios apuntes de mi padre. Y de ahí me surgió la idea de ver si dándole seguimiento a los apuntes como línea cronológica podía hacer algo. Además de que en casa siempre habíamos estado platicando de que era necesaria una biografía de principio a fin de la vida de mi padre. No se trataba de hablar de mí, sino hablar de él y que él hablara sobre todo. Claro. Sí, el título en realidad es que él habla de él, ¿no? No tanto yo u otro, sino él habla de él, ¿no? Una de los hechos que más le hayan producido dolor fue el no haber logrado la liberación de los presos políticos, tanto de los ferrocarrileros que caen desde 1958-59 con Vallejo y Campa, entre otros, hasta los universitarios que se suman a los ferrocarrileros presos ya en el 68 y que pues no se logra por más gestiones que realizan los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz, no logra que los pongan en libertad. Pues yo creo que en la vida de las naciones siempre hay hombres adelantados, ¿no? Quizá él fue uno de ellos. Bueno, la necesidad de seguir luchando, esto es si se pudo primero recuperar, ahora perderlo, pues se puede volver a recuperar. Yo quiero ser optimista en ese caso. Bueno, la esperanza de México está en el propio México y en su gente. Sin duda es la gente la que va a recuperar el rumbo y la que va a imponer pues nuevos patrones de desarrollo y nuevos patrones sobre todo de distribución de la riqueza. Bueno, que tenemos un futuro inmediato de lucha, sin duda alguna un futuro inmediato de lucha y de organización social, yo diría de organización social para poder salir avante en la lucha. Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que mucho de lo que ahí se dice son no solo reflexiones de la época, no solo pues planteamientos que se pudieron hacer en un momento dado de nuestra historia pasada, sino mucho de lo que ahí está, yo quiero pensar que pueden ser enseñanzas de cómo se enfrentaron muchos problemas, no para copiar mecánicamente o para pretender imitar mecánicamente, sino para tomar enseñanzas y ver que muchas cosas se pueden hacer desde dentro del poder y muchas más desde fuera del poder, manteniendo posiciones firmes.